En otra ocasión habíamos revisado un video antiguo para buscar el origen de los elementos utilizados para su elaboración. Resulta que el creador de ese mismo video había hecho otros más, y a mí me llamó la atención este en específico. De igual manera, data del 2009 para atrás, y fue resubido. Veamos qué es lo que contiene, e identificar lo que fue usado para hacerlo. Algo que había olvidado mencionar en la anterior vez, es que el vídeo en su totalidad está hecho usando partes separadas del juego, es decir, un montaje, no un fangame, ni un ROM hack. Como se ve a simple vista, la introducción está conformada por las partes de la pantalla de título de Super Mario World, todos siendo PNG estáticos, y te puedes dar cuenta al mirar un bloque de interrogación, ya que no tienen animación, solo están quietas. En cuanto al cambio de color, es la herramienta de cambio de color y de saturación proporcionado por el editor de video, al igual que la música, aumentando el volumen para que llegue a distorsionarse. Sigamos. La fuente utilizada para cuando el cartel muestra letras aleatorias es similar a la de nombre Hideout Pro Condensed, aunque dudo que sea exactamente esa. El fondo usado para cuando se ingresa al nivel pertenece a New Super Mario Bros. De la Nintendo DS, acompañado de un cambio gradual a gris. El efecto como de distorsión de televisión vieja parece ser una que viene por defecto en el Sony Vegas. Algo para recalcar, la parte de arriba donde usualmente iría el nombre de un nivel, contiene frases, y en este caso, se puede identificar que dice, pierde la esperanza ahora, en inglés. Ya hablando de la posible fuente utilizada, podría tratarse de la que lleva por nombre Gargoyle Ball, pero tiene ciertas incoherencias. Al menos es una de las que más se parece, aunque no descartaré que se trate de una fuente que viene por defecto con Windows, o que se trate de la misma del cartel usado anteriormente. Después de ver un degradado rojo, Mario caminando se encuentra con Yoshi, y su sprite proviene de Yoshi's Island, pero en el caso de la estaca, viene de Doom. Por último, la música que se escucha de fondo pertenece a un juego pirata llamado Crazy Bus, pero ralentizada.
Aquí tienen una demostración de cómo podría haberse hecho. Se puede seguir. Antes de pasar al nivel, el texto de arriba se puede distinguir el nombre de Luigi, exactamente en esta parte. La mayoría de elementos vienen de Super Mario World, pero en específico el sprite de Luigi viene de la versión de Super Mario All Stars, ya que el original es un cambio de color de Mario. Ahora la sangre que aparece por unos segundos vienen de Metal Slug, y los gritos de Mario, pertenecen a Super Mario 64. Lo único que no he podido encontrar sería el fondo de nubes, tanto la primera, como la otra toda saturada con rojo, no parece venir del Mario World original. Pasemos con la última parte. La frase de arriba es difícil de ver, pero dice, el infierno espera por ti, aquí pueden ver cada letra dibujada encima. Los sprites de Bowser vienen de Mario y Luigi Superstar Saga, y de Bowser Jr. son de Partners in Time, aunque en el caso de este último, en realidad es Bowser de bebé, y no su hijo. La estaca de Doom se repite en esta ocasión, y por último la música que se escucha en bajo volumen, es una versión de la canción clásica Badineri. Aquí pueden ver una muestra de una modificación que hice intentando apegarme al que se escucha en el video. Ya para finalizar, lo que sigue es la misma secuencia del inicio, pero añadiendo a Mario caminando en bucle, incluso puedes notar que se corta en el momento que todo se distorsionaba. Una cosa más, ya saben que me gusta recrear lo que se muestra, y en esta ocasión recibí ayuda, aquí tienen. Este video contiene menos cosas diversas, por lo que resultó más fácil encontrar el origen de casi todo, pero igual se me escapó uno que otro detalle. Ya saben que si tienen alguna pista, o saben el origen de un elemento que yo no encontré, pueden dejarlo ahí. Por mi parte es todo, nos vemos.